¿Cómo están? Muy bien, Bien, ¿y usted? También bien, pero me faltó mi cafecito. Espero que sí tengan cafecito, Ay, cómo maestra, eso es vital. Como ¿verdad? una segunda agua. Muy cierto. Más bien, ¿cómo les fue? Porque ya las entregaron. jejeje. Pues yo pienso que bien. Yo quiero creer. Esperemos que bien, maestra. Siempre positivos, así que esperando el 100. Esa es la actitud. Sí, yo lo apoyo. La realidad, quién sabe, ¿verdad? Esa ya veremos. Pues básicamente ya, a ver, terminamos la unidad. Entonces, la próxima semana examen. Ah, nadie dijo nada. Muy bien. No, sí, pero déjame ¿Cuándo, cuándo? que va a ser de relacionar columnas, abiertas, mezclado, muy Hora, difícil. hora de opción múltiple. Fíjense que yo normalmente mis exámenes siempre los hago todos de opción, de abiertas, puras preguntas abiertas. Pero pues tienen la suerte que esta vez con las clases así en línea, pues es como un poco más complicado las preguntas abiertas. Entonces, no sé. Ay, profe, ya desde está complicado. Ya veremos, ya Ma- veremos. Dime. El examen va a ser en la hora de clase y nos vamos a conectar por videollamada también. Así ¿O va? es. Ah, ok, muy bien. Pues no necesariamente por videollamada, bueno, ya veré qué formato lo hago para hacerles el examen, pero sí sería en la hora de la clase. Ya sea que les mande por un formato de Google y que lo contesten ahí en ese momento, para eso pues no tendríamos que conectarnos. O si hago, pues a lo mejor un examen oral y nos conectamos. Muy bien, gracias, maestra. Ya lo veremos. Ustedes no se preocupen. Digo, no es para el martes. Maestra, ya me preocupé. Ay, no, no se preocupen. Ustedes disfruten su fin de semana. Bueno, entonces para terminar esta unidad, Maestra, entonces el examen sería el lunes, sí es el lunes de clase, ¿verdad? O el jueves. este martes, ¿no? Martes o Ah, perdón, martes. yo creo que sería el jueves, porque ahorita van a ver que tienen mucho trabajo para este fin de semana. Pero bueno, también las buenas noticias. Ya las siguientes unidades no va a haber tantas tareas como en esta primera. Desde la primera unidad tuvo el objetivo de que ustedes se pusieran las pilas y aprendieran a discutir, que fue lo más relevante. ¿Por qué? Porque el discutir quiere decir que ustedes están analizando lo que se está haciendo y lo están llevando más allá, lo están procesando, ustedes están viendo si está bien, está mal, lo están criticando, o sea, realmente lo analizan y yo creo que se les va a quedar más la información que ustedes procesan, que ustedes discuten, que ustedes comparan, a que nada más machetearse la información. Entonces, por eso la discusión era la parte más importante. Las siguientes unidades, pues no va a llevar tantas actividades, pero no quiere decir que no va a haber actividades. Y las últimas actividades de esta unidad, bueno, la que sigue, si ya vieron en su tablón, es una práctica.
de las que ahorita les voy a explicar, ¿sí? Y una actividad integradora que va a ser una presentación, una exposición, y esa exposición sería el siguiente martes, martes 6. Entonces, primero vamos a dar, a explicarles de qué va la práctica, ¿ok? Sí, maestra. ¿Sí ven mi pantalla? Sí, sí se ve. Sí, muy bien. Bueno, entonces vimos, si recuerdan, que para la cinética de crecimiento es necesario o tenemos determinados parámetros que determinan si el crecimiento se va a dar, si la velocidad de crecimiento o inclusive si se va a inhibir. Entonces vimos en primer lugar a los nutrientes y aquí les presento la fórmula general de las fuentes de carbono y nitrógeno y oxígeno en el caso de aeróbicos, cómo se van a transformar o qué vamos a obtener en un sistema de un organismo aeróbico y acá en un organismo anaeróbico. ¿Okay? Estos serían los productos y bueno, este es el dióxido de carbono y agua que producimos y el calor que se libera. Entonces aquí en el caso de los nutrientes, la fuente de carbono y la fuente de nitrógeno que tengan los organismos va a determinar el crecimiento del mismo. Recuerden que vimos en las clase anterior, en las fórmulas, que hay un factor que es la afinidad. ¿Se acuerdan? La constante K, KS, de la afinidad hacia el sustrato. Y también vieron un factor Y. ¿Se acuerdan? Sí, del rendimiento. ¿Qué era Y? ¿Rendimiento? Ajá, que va a ser la relación entre el sustrato y la biomasa que se produzca. Muy bien. Entonces aquí hay un ejemplo que ahorita les puedo pasar de dónde saqué este ejemplo. Entonces aquí se hace el problema es identificar cuál sería el sustrato limitante si tengo en un cultivo el medio contiene 10 gramos por litro de glucosa como fuente de carbono y 2 gramos de litro de amoníaco como fuente de nitrógeno. Entonces, basándonos aquí en la fórmula general del crecimiento, teniendo nuestra fuente de carbono, nuestra fuente de nitrógeno y cuáles serían los productos. ¿Okay? Entonces, en el caso del carbono, se calcula, aquí tenemos la Y que les mencionaba, y calcula la biomasa que sería de 4.5 gramos. En el caso del nitrógeno se hace igual el cálculo de biomasa y aquí da 15.22 gramos. Entonces, ustedes en estos cálculos, ¿qué concluirían? ¿Cuál es el factor limitante del crecimiento para este organismo en este medio? ¿Cuál es el qué, perdón? El factor limitante del crecimiento. Creo que... La fuente de carbono. ¿Por qué? Bueno, me basé en los resultados que dio y Ajá. la fuente de carbono da una biomasa menor a la fuente de nitrógeno. Así es. Entonces, por eso podemos asumir que la glucosa en este caso va a ser el factor limitante. Entonces, ¿qué se asume en este caso para el cálculo de la delta S? Se va a asumir que a la delta final, pues va a ser 0, ¿sí? Si ese fuera el factor limitante, pues la S final de este sustrato sería 0. Entonces, al momento de hacer la operación, vemos que nos queda mucho menos biomasa que en el caso del nitrógeno. Entonces, podemos inferir que este es el factor limitante. Este es en el caso que hay biomasa y que no se está produciendo un factor o un producto inhibidor. Recuerden que también los productos que se van produciendo
pueden inhibir el crecimiento de los organismos. Y esto es lo que sucede cuando llegamos a la fase estacionaria, que los productos y el crecimiento entran en un balance, ¿sí? Pero cuando se saturan los productos, que pueden ser los desechos, que pueden ser otra sustancia que esté limitando, que produzca el mismo microorganismo, se va a comenzar y que se sature y se vayan agotando la fuente de carbono y de nitrógeno, pues es cuando va a entrar en declive el crecimiento microbiano y va a entrar la muerte celular. Entonces, aquí hay algunas constantes de saturación de sustratos para E. coli, como vemos la glucosa, la lactosa y así. Y para a la velocidad máxima y tiempo para diferentes tipos de microorganismos y células. ¿Sí? Entonces vamos a ver, pues vamos a tardar más o hay mucho más tiempo entre generaciones, ya en células vegetales y animales, que entre bacterias y levaduras. El crecimiento va a ser más rápido. El pH, pues obviamente también va a haber un rango óptimo de pH en el que los organismos pueden crecer. ¿Qué quiere decir esto? Que hay toda una serie de condiciones en las que el organismo puede crecer, pero va a cambiar la velocidad de su crecimiento. En este ejemplo que tenemos el rango óptimo de 5 a 7, vemos que aproximadamente a 6 se obtiene la velocidad máxima de crecimiento y que entre más ácido es el medio, pues menor va siendo la velocidad de crecimiento. Y si vemos, hay mucho más tolerancia hacia la acidez, en este caso, que hacia lo alcalino. ¿Sí? Dependiendo del rango de pH en el que se puede desarrollar, los organismos se clasifican como acidófilos y van de 2 a 5.5, neutrófilos si están muy cercanos en el rango neutro de 5.5 a 8, y alcalófilos cuando están de 8 a 11. Y finalmente la temperatura también va a afectar el crecimiento dependiendo del rango de tolerancia de algunos organismos, y lo cual también los va a clasificar en psicrófilos cuando es de 0 a 20, psicrótrofos de 10 a 30, mesófilos de 15 a 45 y termófilos de 35 hasta 70 grados, teniendo una temperatura óptima. Entonces, esto quiere decir que los organismos tienen la capacidad de sobrevivir a este rango, a estos amplios rangos de temperatura, pero van a tener una temperatura en la que se encuentra la velocidad máxima de crecimiento. Y esta es la que debemos encontrar en los microorganismos cuando queremos acelerar su crecimiento o obtener la biomasa en el menor tiempo posible. Nada más que recuerden también, tanto de pH como de temperatura, se tienen que encontrar la combinación óptima en la que el microorganismo está generando el metabolito que nos interesa. Porque si, como parte de su estrategia para sobrevivir a una baja temperatura, produce metabolitos diferentes a los que nos interesa, pues entonces no nos serviría tenerlo a esa temperatura, ¿sí? Entonces hay que encontrar la temperatura en la que produce lo que nos interesa y además tiene el mayor crecimiento o la mayor velocidad de crecimiento específico. Los diferentes sistemas de cultivo. Ahorita el crecimiento que hemos visto han sido un crecimiento por lotes, un crecimiento cerrado donde no hay aporte de nutrientes. ¿Cuál es el efecto de esto? Pues que en cuanto se acaban los nutrientes, pues se nos acaba el cultivo. Entonces esto se tiene que estar cosechando para meter más medio, más sustrato y seguir con el cultivo. ¿Okay? Entonces este es el sistema donde se produciría. Pero también a menor escala se pueden producir inclusive un Erlenmeyer del tamaño que se requiera, conteniendo medio líquido. Entonces aquí la diferencia es que este ya integra la agitación, lo cual es muy importante porque, ¿se acuerdan?
la distribución homogénea de los nutrientes. Así es, el estar moviendo a los microorganismos va a permitir que todos los que como están suspendidos tengan la mayor disponibilidad de nutrientes, porque están rodeados de nutrientes. Si se quedan en el fondo, los que queden encima de los otros van a limitar la disponibilidad de nutrientes que tengan los otros. Y va a haber una inhibición, que es el caso, lo que sucede con las microalgas. En el caso de las microalgas, pues estas, además de los nutrientes que hay en el medio, requieren la luz. Entonces, si no les llega homogéneamente, pues no todas van a hacer fotosíntesis, no van a crecer. Entonces, a esto se le llama fotoinhibición, ¿sí? Cuando unas se tapan con otras. Entonces, cuando llega una cierta cantidad, que este es el problema para este sistema, en este caso con las microalgas, cuando se genera una cierta cantidad, no es que se agoten los nutrientes, todavía hay nutrientes, pero sí se empieza a tapar una con otra, por lo que se empieza a agotar la superficie que recibe la luz, ¿sí? Entonces ya no les está llegando la luz a todas por igual, por eso hay que agitar para que se muevan. Y aún así va a llegar un momento en el que se tiene que cosechar para que haya más disponibilidad de entrada de luz para todas. ¿Sí? Entonces, en este caso, en menores proporciones se puede cultivar y esto va a requerir de agitación. Si se cultiva así sin agitación, pues lo que se va a tener va a ser un menor crecimiento, independientemente de la temperatura y del pH, pues también esto va a disminuir el crecimiento. Entonces tiene que estar esto en un shaker, en un aparato que está ahí moviéndose para que se esté resuspendiendo la biomasa que se va generando. Y a menor escala tenemos los cultivos en medio sólido. Estos tienen muchas ventajas porque estos nos van a permitir el estudio del microorganismo en sí, ver sus capacidades, sus cualidades físicas, sus cualidades físico-químicas, también en medio sólido y semisólido se utiliza para esto, y vamos a poder agregar sustratos en el medio que nos ayuden a determinar si esta bacteria, por ejemplo, está produciendo el metabolito que nos interesa para degradar ese sustrato. ¿Okay? Entonces, este es el método que se va a utilizar para las pruebas en laboratorio, para las pruebas de producción, a lo mejor de proteínas recombinantes, o las pruebas de función, cuando se hace una bacteria que se le inserta un gen extraño que se desea saber qué es lo que hace, en qué vía metabólica está involucrado. ¿Sí? Entonces, en este tipo de cultivos son los que nos van a servir para analizar esto. Y en medio o en caldo, nos van a servir en caldo aquí a mayor escala, es para producción, y a menor escala para crecimiento, y también podemos ver algunos tipos de pruebas, ¿sí? Pero para clasificar y para caracterizar una cepa, se va a utilizar el medio sólido. Entonces, a eso va su práctica, cómo se cultivaría en medio sólido y en caldo, y cómo se escala en un sistema de cultivo. ¿Sí? Por ejemplo, tienen a una bacteria transformada de E. coli, la siembran. ¿Cuáles serían los métodos de siembra en placa? ¿Sí? Y eso después, ya que tienen una cepa pura, la pueden pasar a un frasco para ver su cinética de crecimiento, la cual pues se hace en una cantidad baja, y después se pasa a un sistema de cultivo donde ya lo que se busca es biomasa. ¿Ok? Entonces, ustedes en su práctica, como no lo vamos a hacer, porque pues eso sí está hecha para laboratorio, pero pues no tenemos condiciones de laboratorio ahorita, lo que yo quiero es que hagan algo así similar, que pongan en metodología, y ustedes realicen el diagrama, pero así gráfico, de qué se tiene que hacer. Por ejemplo, aquí hay un frasquito de Erlenmeyer, y yo les pongo en la metodología que tiene que estar tapado con una torunda de algodón. Entonces van a tener que hacer así una torundita, un algodoncito, y ponérselo arriba en un frasco
que no tenga tapa. En este caso es con tapa. ¿Sí? Entonces así ustedes van a seguir el procedimiento gráficamente para que identifiquen qué tipo de materiales, qué volúmenes se utilizan, cómo se maneja y tengan una idea, perdón, de qué es lo que se hace en laboratorio. Pues, si lamentablemente no podemos hacerlo para que ustedes lo manipulen, pero pues al menos tengan una idea gráfica. Pues eso es básicamente lo que van a hacer. Les voy a enseñar la práctica. Está muy sencilla. Pues ustedes la van a leer, van a hacer su diagrama y para resultados, como ustedes no van a llevar a cabo la práctica, pero aquí les menciona algún tipo de muestras. Entonces, o ustedes pueden tener a lo mejor, ay, qué bacterias o qué tipo de microorganismos podría encontrar en un pan echado a perder, por ejemplo. Hay artículos o se van a buscarle y ver este tipo de información en la literatura. Ya está documentado, entonces no creo que tengan problema con encontrar el tipo de bacteria. Entonces, sus resultados pues van a ser pues, virtuales y en realidad van a ser los resultados de otros investigadores, pero ustedes los van a sacar como si fueran suyos y los van a describir. Entonces aquí están. Por ejemplo, aquí les menciona aguas de estanque, agua de mar, muestras de sedimento, muestras de intestino, una fresa, frescas o congeladas, alimentos, lo que a ustedes les interese y lo que encuentran en la literatura van a ser sus muestras. Y van a hacer esta metodología, ustedes la van a hacer así en un diagrama gráfico para que vayan viendo los tipos de materiales que se necesitan y así. Entonces, en el medio PSB, ustedes van a investigar qué es lo que contiene ese medio, porque van a incluir en su discusión cuál es la fuente de carbono en ese medio, cuál es la fuente de nitrógeno, para qué tipo de microorganismos sirven, si es para organismos, si es para bacterias, si puede crecer alguna otra cosa ahí, si pueden crecer hongos, y qué limitantes de crecimiento tiene. Entonces, por ejemplo, si es un medio generalista donde los organismos heterótrofos que no sean muy delicados pueden crecer, o si pueden crecer, o si es un medio selectivo. Y lo mismo para el medio F2, que van a ver todo lo que lleva el medio F2. Y van a poner una imagen de un autoclave donde se esteriliza todo. ¿Sí? Entonces, aquí les marcan con estas imágenes la estrategia para la siembra en el método de estrías. Bueno, ustedes lo van a discutir, pero bueno, este método nos sirve para aislar la bacteria y obtener un cultivo axénico, ¿sí? ¿Qué es lo que está pasando? Aquí al tener un cultivo, imaginen que en la punta del asa tengo el cultivo original o la muestra original. Entonces, ¿qué es lo que pasa cuando yo hago este zigzag? Voy a dispersar lo que tengo en mi asa, todos los microorganismos que están en el asa, los voy a dispersar en esa área, como si pasaran una brocha y se dispersa la pintura. Después, esta asa se quema en el mechero Bunsen, también ponen su mecherito y cómo se quema, hasta rojo vivo. Entonces, esto nos va a asegurar que se quiten o que muera todos los microorganismos que habían en la orilla del asa, ¿sí? Entonces, yo ya no voy a agarrar más microorganismos, ya no voy a meter más diversidad a mi muestra. Lo que va a pasar aquí es que con el asa limpia, voy a agarrar la punta de donde terminé de estriar en el primer paso y de ahí voy a jalar hacia el otro lado. Imagínense nuevamente, si tuvieran pintura y jalan con una brocha limpia, nada más la pintura de acá. ¿Qué es lo que va a pasar? Nada más se van a diseminar los que estaban ahí. Exacto, va a ser mucho menor la cantidad de pintura que se jale. En este caso va a ser mucho menor la cantidad de microorganismos que se jale. Entonces van a empezar a separar.
Si al principio quedaron todos hechos bola, todos ahí en masacote, al momento de diseminarlos acá, se van a dispersar más y voy a tener más espacio entre uno y otro. Entonces, si repito este procedimiento con el asa limpia, con el asa estéril, todavía se va a dispersar más. ¿Ok? Y finalmente, si lo vuelvo a hacer, pero esta vez a modo de S, ya no en zigzag, lo que voy a hacer es dispersar en el medio que queda. ¿Sí? Les quiero que busquen imágenes de, ya como resultados de este tipo de siembra en estrías. Seguramente la van a encontrar en alguna publicación. Para que ustedes vean cómo quedan, cómo en este lado, en esta se van a ver líneas y aquí al final se van a ver puntos. ¿Qué quiere decir? Que ya quedaron tan dispersos que alguna bacteria quedó ahí solita y empezó a generar su colonia, ya sin juntarse con el de a los lados. ¿Okay? Y en el cultivo en caldo, pues se genera una asada nada más. Y esto se incuba toda la noche a 30 grados centígrados. ¿Sí? Entonces ustedes, como no tienen datos, no van a saber aquí, pueden buscar en la bibliografía un microorganismo que se encuentre presente en las muestras que ustedes quieran manejar y cómo sería su crecimiento a esta temperatura durante este tiempo. ¿Cuál sería la diferencia entre obtener este medio en caldo, como se vería, a un medio sólido? Ya que las encuentren las imágenes en la literatura, pues comparen qué es lo que pueden ver en el caldo, qué es lo que les puede ver en sólido. Un ejemplo para darles pistas. Si yo tengo una diversidad microbiana en medio sólido, al momento de separarlos, voy a ver colonias o puntos de diferentes formas, de diferentes colores, de diferente transparencia. Voy a ver diferencias morfológicas. En cambio, si tengo un medio en cultivo, en caldo, van a estar disueltos, van a estar dispersos en el caldo y no voy a ver diferencias morfológicas. A lo mejor puedo ver una formación de biofilm o puedo ver alguna característica que los difiera, pero no va a ser como en el caso de los cultivos en sólido. Entonces, esa es la primera parte, pero ustedes lo van a hacer todo seguido. Nada más lo separo porque la primera parte es como más individual y en la segunda parte es más en cultivos masivos. Entonces, para el cultivo en sólido, se le llama cultivo masivo, aunque va a ser en una misma caja, porque su objetivo, que bueno, también se los voy a dar, pero lo tenían que discutir ustedes, es generar biomasa. Pero pues ustedes tienen que discutir la cantidad de biomasa que se puede producir en este cultivo, en una caja Petri, a diferencia de la cantidad de biomasa que pueden producir en un cultivo, en un bioreactor. ¿Sí? Pero tienen que discutir entonces para qué sirve este tipo de siembra. Entonces esto se comienza con un cultivo axénico, ya teniendo una cepa pura, y se siembra a todo lo largo de la caja. Aquí comparen el tipo de siembra de nada más los extremos, dejando toda el área o la mayor parte de la superficie para la dispersión de la muestra. Y aquí no, aquí se busca llenar toda la superficie. Se siembra a un lado y hacia el otro, intentando llenar toda la caja, toda la superficie de la muestra axénica, del aislado. ¿Ok? Entonces, ¿para qué nos sirve esto? Para generar mucha biomasa. ¿Y para qué quieres tener mucha biomasa? Para medirlo. ¿Para medir qué? A ver, Eunice. Bueno, se me ocurre, no sé, para comparar el rendimiento ya a un nivel industrial, tener como una base más o menos de cuánto se produce. Aquí es donde por eso tienen que comparar y tienen que discutir. Esta es una placa Petri. ¿Sí?
Y ustedes si quieren comparar rendimientos a nivel industrial, van a utilizar bioreactores. Entonces, ¿qué tanta biomasa van a sacar de una caja Petri, que es así como de este vuelo? Además, recuerden que la caja Petri tiene medio y este crecimiento va a ser sobre la superficie del medio, no así, no se va a extender hacia lo largo y ancho de la caja, solo sobre la superficie del medio. Entonces, ese es otro factor limitante en el caso del crecimiento en medio sólido. Todo eso deben discutir ustedes. Les doy pista, aquí viene lo de la preservación en glicerol. Entonces, esto les ayuda a obtener una cierta biomasa, que no es industrial, no es para una aplicación industrial, pero sí para tener muestras que puedan preservar y que puedan tener ahí un cepario y de ahí tener de dónde sacar ya para ahora sí para sus cultivos industriales. ¿Okay? Ya para cultivar, para obtener mayor cantidad, pues ya se va creciendo. En este caso, el ejemplo de cultivo en caldo es en 50 mililitros, pero esto se puede ir creciendo a la cantidad que se requiera, dependiendo de la biomasa que se necesita generar. Eso ya también lo discutirán con lo que encuentren en la literatura. Y en el caso de las microalgas, el conteo pues se realiza de otra manera, en una cámara Neubauer que ya encontrarán. Y en este caso sí se manejan cantidades mucho mayores y volúmenes mucho mayores, ¿sí? Entonces aquí nada más les pongo hasta el crecimiento, un conteo celular 24 horas, 4 días, la gráfica de crecimiento y las fases de crecimiento. Entonces aquí buscan un artículo que haya manejado algún tipo de microalga que sea de su interés o la que encuentren que les llame la atención y para que vean el tipo de cultivo o en el tipo de bioreactor en el que se crece. Estas igual pueden comenzar con un frasquito, también se pueden cultivar en cajita Petri, en medio sólido, pero estas, pues como ya les mencionaba, lo que van a necesitar para poder crecer en un bioreactor va a ser que haya suficiente superficie de entrada de luz. Entonces, si se fijan o si han visto alguna vez un bioreactor de crecimiento de microalgas, utilizan estructuras completamente transparentes a lo largo y de formas, ¿cómo se dice? Circular la base, pues, para que esté todo completamente transparente para que tenga la mayor entrada posible de luz. Y dependiendo del tamaño, dependiendo de la biomasa que se necesita, también hay cultivos en bolsas, así como tipo bolsas Ziploc, pero grandes, de las microalgas transparentes, o inclusive en envases tipo garrafones de vidrio, que también completamente transparentes, ¿sí? Ya los bioreactores más mayores o para obtener mucho mayor producción, pues son estos tanques transparentes grandotes, ¿sí? Entonces, aquí la diferencia entre crecer o escalar un cultivo bacteriano y un cultivo de microalgas es que en el cultivo bacteriano solo necesitas identificar la fase de crecimiento que más te sirva para que crezca más rápido cuando lo escales. Entonces, lo sacas en fase logarítmica y lo pasas a un medio con mayor volumen de sustrato y va a crecer mucho más rápido en las condiciones óptimas de temperatura y pH. En el caso de las microalgas, tienes que conocer el punto en el que la relación entre el espacio y la densidad celular sea todavía baja para que todas las microalgas que están presentes en el medio pues cuenten con suficiente luz, ¿sí? Entonces tiene que ser en su etapa logarítmica, pero en una etapa temprana del crecimiento, no cuando ya se empiece a saturar la densidad, en una etapa temprana para estar escalando
estar cosechando la microalga y estar escalando para que puedan seguir creciendo. Esa sería la diferencia entre el escalamiento en cultivo bacteriano y de microalgas. No tenía que decírselo, ustedes tenían que discutirlo, pero bueno, ya pueden investigar y discutir al respecto. Y eso sería todo. Maestra, yo tengo una pregunta. Dime. Pues de que ahorita estaba mencionando de que tenemos que poner los dibujos y las imágenes del procedimiento. Ujú. Se tendría que hacer como un tipo diagrama, pero en vez del diagrama, o sea, con palabras que sea con imágenes, con dibujos. Así es, Eso iría en metodología. en metodología. Ujú. Ah, ok, muy bien. Esa era mi duda. Sí, como les mencionaba, mi idea es que lo vean gráficamente, que tengan una idea en su cabeza de qué es lo que se maneja, no nada más mencionarlo por nombres porque a lo mejor ni siquiera conocen el instrumento. Entonces, ustedes lo van a googlear y buscar el tipo de instrumento, de aparatos y de herramientas que se utilizan para esto. Maestra, Dime. ¿y algún programa o software que nos pueda recomendar para hacer los dibujitos? Pues mira, estas imágenes ya la cerré. Pero esa imagen del frasquito y de la placa Petri y así, las va a BioRender. Ah, ok. Muchas gracias. BioRender tiene un plan básico que es gratuito y te ayuda a generar pues este tipo de imágenes para laboratorio y de diagramas, imágenes científicas, imágenes académicas y nada más que pues tiene limitante en cuántas puedes hacer, pero está muy bien para que lo use. Muchas gracias, maestra. ¿Alguna otra? Sí, en esas imágenes podremos usar imágenes que encontremos prácticamente en Google o algo así de Sí, nada más la agreguen galería de imágenes. referencias. En sus referencias agreguen la liga de donde la sacaron. Ok. Maestra, esta misma actividad es por equipo, es que estaba mencionando como que es algo de individual lo del principio, pero ¿se va a hacer en equipo o sí, o se va a quedar No, en la grupo? práctica también es en equipo. Muy bien, gracias. De 5 a 6 personas, ya saben. ¿Alguna duda más? Creo que no, maestra. Bueno, entonces la práctica está planteada para entregarla dentro de una semana. ¿Ok? Y para el martes tendrían su actividad integradora de la unidad 1, que es el video. Es la presentación, no está complicada, es exponer un artículo científico en la temática de cinética de crecimiento microbiano, en este caso por lotes, ¿sí? Entonces, lo que yo quiero es que busquen el artículo, realmente lo analicen, destacando y que digan qué es lo que tiene que ver con la clase, o sea, de los temas que vimos en la clase. Aquí tienen la presentación de la unidad, cuáles son los temas de esto, qué tanto abordan en el artículo o cómo lo abordan, qué metodologías utilizan, ustedes que también que discutan qué otro tipo de metodologías pudieron haber utilizado, por qué no utilizaron las otras, dependiendo del objetivo de los autores, por qué lo abordaron así, por qué no lo pudieron abordar de otra manera. Entonces, a lo mejor pueden discutir si esto fuera, lo que hicieron ellos solo fue para estudiar el crecimiento microbiano, a lo mejor, pero si quisieran crecerlo, tendrían que utilizar, o escalar este cultivo, tendrían que utilizar otro tipo de bioreactor. Todo eso ustedes pueden discutir de su artículo y exponerlo. Entonces, la exposición tiene que ser, o sea, lo tienen que sintetizar, y la exposición tiene que ser de 10 a 15 minutos. Entonces, el martes nos veríamos para que presenten sus exposiciones
en la videoconferencia. Si a ustedes les parece más cómodo que para no estar ahí trastabilando o que ya se me olvidó o así, y quieren hacer el video ustedes, está bien, y pasamos el video el martes en la sesión. Si se la avientan así directamente con su presentación el día de la sesión, está bien. ¿Okay? Entonces, su video o su presentación la deben subir en la plataforma para su calificación y presentarla durante la sesión el día martes. Entonces, cada integrante, cada equipo va a tener de 5 a 10 minutos de preguntas. Los demás equipos tienen que preguntar, que se vea la participación con sus compañeros. Estas participaciones también cuentan para su calificación. Y va, obviamente, a evaluarse también cómo responde el equipo, ¿sí? Porque esto depende de que también leyó, que también se preparó para su exposición. ¿Sí se entiende? Sí, maestra. Solamente para la exposición, ¿nos tenemos que ver en la cámara? ¿O puede ser solamente hablado, así como ahorita? Buena pregunta. Si quiere, nomás hablado. ¿Porque les da pánico escénico? Porque uno anda Puede ser grabado. Pues sí preferiría que se vieran, sobre todo para yo saber quién habla. Porque Le si lo ponemos una graban, fotito. Este muchacho está hablando. ándale. Bueno, está bien. Identifiquen de alguna manera para saber quién está hablando. Ok, maestra. ¿Otra duda? Bueno, lo que estoy viendo entonces sería el martes tienen su presentación y el jueves entregan práctica. La práctica sí quiero que pues le echen ganitas porque vale, acuérdense que 25% de la calificación y no estoy segura que vaya a haber prácticas en las demás unidades, así que échenle ganas a esta práctica. Esto quiere decir que van a tener mucho trabajo de aquí al 8, entonces más bien la siguiente reunión, ya para el examen sería el 13, martes 13. El jueves 8 entregan su práctica, el martes 13 sería el examen. Al fin que no son supersticiosos. Maestra, ¿y no se podría extender un poquito? ¿No se podría extender un poquito la entrega de la práctica? Sí, maestra, yo lo creo conveniente porque pues para la Para poder presentación dedicarle bien. sí se requiere pues estar bien preparado. Pues entonces, ¿qué les parece las dos cosas entonces el martes 13? El martes el examen y entregan su práctica. Y así tienen el jueves, las horas del jueves para trabajar. Por mí está bien. De Sí, acuerdo. está bien, maestra. Bueno, entonces su práctica quedaría para él. Pero es martes 13, ¿no son supersticiosos? No. Maestra, pero no. Bueno. Solo aplica en viernes, maestra. También el martes. Es lo que estaba pensando el otro día, que hay muchos días de mala suerte, pero no de buena suerte. Esta práctica va a hacer que el martes sea de mala suerte, maestra. Sí, eso espero. Y entonces, pues ya con... Maestra, para la presentación, en la portada viene que pongamos un resumen,
Pero ya ven que las tareas estábamos poniendo como datos de la institución y palabras clave. ¿Eso no va a incluir en esta presentación? Sí, ¿no les puse eso? A ver. Va a incluir el título del libro. Los nombres de los integrantes me faltó, tienes razón. Los datos de la institución y ya el resumen, pero ese sería un resumen de lo que ustedes hicieron, el análisis que ustedes hicieron, no resumen del artículo, ¿ok? Y sus palabras clave. Sí, tienes razón, aquí me falta los datos de la institución. Ok, gracias. Y lo importante aquí sí me interesa ver en la siguiente diapositiva que pongan la impresión de pantalla del artículo, donde pueda ver los datos de los autores para ver de dónde son y los datos de la revista. ¿Okay? Maestra, yo tengo una duda. ¿Necesariamente tiene que ser el artículo publicado en revista? Porque ya ve que muchos de artículos así de crecimiento microbiano hay una plataforma, nomás no me acuerdo el nombre. Es Cielo, creo que se llama, que los publican ahí directamente. ¿Se Todos puede? están en una revista. Ah, ok. O sea, una cosa es que sea una revista online y otra es que sean trabajos de divulgación. Si yo pongo aquí ¿siguen viendo mi pantalla? Sí, ¿verdad? Sí, Sí, maestra. Luego una búsqueda en Cielo de alguna revista díganme un tema. Bueno, todavía yo tengo. Mira, esta, por ejemplo, está en Cielo. Pero si te fijas, desde aquí puedo ver que la revista se llama Nutrición Hospitalaria, año 2013. Cielo es un repositorio y tiene los artículos de varias revistas, no de una sola revista, pero todos están contenidos en una revista. Cielo solo es el repositorio que los reúne todos. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, aquí está Revista Cubana de Pediatría, Nutrición Hospitalaria, Revista Chilena de Nutrición, todos están en Cielo, pero son de diferentes revistas. Y eso es también algo que he visto en sus trabajos, que no analizan el documento que están utilizando, sus fuentes de referencia, no están leyéndole bien de dónde la sacaron, solo se van a la página de internet. Y hay revistas que están dentro de diferentes repositorios. Por ejemplo, puede estar en el Cielo, puede estar en el Sevier, pueden estar en otros repositorios, pero no significa que sean parte o que este contenido le pertenezca a esa, sino que ahí es donde están las revistas, donde las están juntando, digamos, ¿sí? Entonces, hay algo que son los índices o las revistas indexadas. ¿Qué quiere decir? Son estas revistas que están dentro de estos repositorios. ¿Y qué tiene o cuál es la importancia? Pues que quiere decir que no nada más las está revisando la revista en sí, sino también un editor de estos repositorios las está revisando y está validando que ese contenido, pues sí es información científica que se puede publicable y de calidad, ¿sí? Entonces, entre mayor sea el índice que tienen ahí, pues quiere decir que es un mejor artículo o mayor calidad en el tipo de información que se maneja. ¿Sí? ¿Sí me entienden esto de los repositorios, de los editoriales? Sí, maestra. Entonces, al momento de citar, ¿no es correcto que citemos, por ejemplo, si lo sacamos de la página Cielo, no es correcto citar que lo sacamos del Cielo, sino tendría que ser de la revista original? Así es.
Ah, ok. Lo correcto es poner los datos de la revista original. Y si se fijan, en la revista original va a tener un DOI. Este DOI es la ubicación del artículo en la red. Este artículo puede estar dentro de Cielo, puede estar dentro de otro lado, pero tiene su espacio particular en la red que es el DOI, y ese sí es específico, ¿sí? Entonces, realmente no es correcto poner la liga de cualquier lado de donde lo bajaron, solo tienen que poner el DOI y los datos de la revista donde está realmente ese artículo, la revista que lo publicó. Que en muchos casos van a ver que las revistas, si la revista es completamente online, a lo mejor no tiene número de páginas, ¿sí? Nada más le ponen el número de páginas que tiene el artículo. Por ejemplo, si son 15 páginas, de la 1 a la 15, y ya. Y en ocasiones hay revistas que tienen las dos versiones, la versión completamente en línea y una versión publicada, una versión física. Y en estos casos, pues tienen sus información de volumen, número de páginas, ¿sí? Entonces, ustedes tienen que checar, aunque los vean ahí en internet, tienen que checar realmente los datos originales de esa publicación. Oh, muy bien, maestra. ¿Alguna otra duda, muchachos? Yo tengo pues una duda técnica, no sé si donde explica cómo debemos hacer las presentaciones, los documentos de los artículos. Tiene de la tabla está como las indicaciones que debes de seguir y tiene una imagen. Mi duda es, ¿las tablas deben de ser iguales a la imagen o es indistinto cómo pongamos la tabla? No, la idea es que sean así como está en la tabla. Si se fijan, no tiene líneas dentro, sino nada más las de arriba. Y el título de la tabla está arriba, el nombre, cómo se pone el título, que es tabla 1 con números romanos. En la parte de tabla 1 va en negrita, lo demás no. O sea, la idea de poner ahí es para que se basen para hacer sus imágenes y sus tablas. Maestra, muchas gracias. Bueno, obviamente tampoco les voy a quitar puntos porque no está exactamente igual la tabla. Pero es para que tengan una idea de cómo entregar una tabla formal, digamos. Sencilla, pero formal. ¿Sí? Y no la garibolien o esté llena de rayas que luego no se ven, y colores y así. La idea es esa. Muy bien, maestra. ¿Alguna otra duda? De los contenidos que se han abordado, todo claro, listos para el examen. Pues así que usted diga listos, pues creo que no, pero ya que. Actividades para el examen y ya con eso. O sea, todo lo que se ha hecho, los videos de los contenidos que se han revisado y lo que han sacado aquí. Lo más importante, pues, es, si ustedes han discutido bien, pues quiere decir que realmente han analizado la información, entonces van a estar mejor preparados para su examen. Bueno, si no hay más dudas, entonces nos vemos el siguiente martes para su presentación y después hasta el siguiente martes para su examen. ¿Ok? Ok, maestra, muchas gracias. Entendido. Sí, maestra, estamos.